estamos tratando de dar comienzo a nuestra predicación dominical. Ya son las 9:30, así que queremos compartir con cada uno de ustedes la bendición que el Señor nos proporciona al estar hoy aquí con cada uno de ustedes desde sus casas, cuidándonos, guardándonos, que no pase nada malo y pues nada, recibiendo la bendición del Señor de parte suya. Así que queremos compartir este espacio precioso en el que queremos alabarle, exaltarle y darle gloria a Él. Bienvenidos todos a este espacio del Ministerio Unidad de la Fe. Mi nombre es Camilo Sastoque y hoy queremos compartir una palabra que sea de bendición para todos ustedes. Por eso colocamos este espacio en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Señor, clamamos a ti porque derrames de tu gracia y de tu bondad sobre nuestras vidas, sobre nuestros hogares, sobre nuestras naciones, Señor, que tanto lo necesitan. Por favor, ayúdanos a ser tu cuerpo aquí en la tierra, ese cuerpo que abraza, ese cuerpo que da la mano, ese cuerpo que da una palabra de ánimo, de aliento, que exhorta a la verdad, que anima y persevera en la verdad, Señor. Por eso estamos aquí para darte toda la gloria, la honra, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, quien es nuestro Señor y Salvador y a quien amamos siempre y entregamos todo de nuestro ser. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aunque no pueda ver, estás sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando, siempre estás sobrando,
así eres tú. Señor, te damos a ti toda la honra, todo el poder, toda la gloria, Señor, es para ti. Bendito es tu nombre. Bendecimos y exaltamos tu nombre sobre las naciones. Amén y amén. Muy buenos días para todos. Qué gusto que nos estén acompañando en esta mañana de domingo. Para los que nos ven ahora, gracias por la compañía. Para los que nos van a ver durante estos días, bienvenidos a nuestra predicación, a nuestra enseñanza dominical. Esperamos que sea de bendición para cada uno de ustedes. Bueno, hoy hemos titulado nuestra predicación dominical Cállate y no pienses. Precisamente porque vemos con mucha tristeza como muchas denominaciones aparentemente cristianas están acallando las voces de aquellas personas que vienen y están invitando a que nos volvamos a las Escrituras, a que repensemos nuestro cristianismo, a que avancemos en nuestro cristianismo también y que obviamente obedezcamos lo que la palabra nos invita a obedecer. Pero desgraciadamente en muchas congregaciones no se puede poner en tela de juicio o preguntar o generar alguna inquietud sobre lo que pensamos, sobre lo que nos interesa o sobre los cuestionamientos que tenemos sobre algunos aspectos de la fe. Pero en vez de abrazar esa diferencia, abrazar esas preguntas, esas críticas constructivas, muchos prefieren cállate. No estás aquí para pensar, sino para recibir, no puedes cuestionar, no toques al ungido y pues todo esto devenga en cosas que no son sanas para la iglesia. Esta es nuestra historia. Ella es Carla, tiene 23 y participa de todas las actividades que puede en su congregación, a la que ama profundamente, pero últimamente se ha sentido muy frustrada, sobre todo cuando hace preguntas sobre algunos temas que parecen tabú para sus líderes y pastores, quienes en vez de responder amablemente a sus preguntas, solo dicen cállate y no pienses. Aún ha recibido enseñanzas en donde se le pide que no cuestiones lo que su iglesia enseña, lo cual la ha molestado al punto de no querer volver. Lo que le pasa a la chica de esta historia que me he inventado yo, pero sale de la realidad de nuestras iglesias, es lo que probablemente muchas personas están experimentando hoy en día en sus congregaciones, en donde pues en vez de abrirse a las preguntas, a responder esas inquietudes con amor, con paciencia, con esperanza, se les pide a todos que callen, ¿sí? Y que no piensen, que no se puede cuestionar la autoridad, obviamente pues con argumentos reales, no por chismes o prejuicios, y que deben tragar entero todo sin cuestionar al ungido de Jehová. Y esto pues desgraciadamente está generando muchas deserciones, malentendidos, confusión y malestar dentro de los fieles en la congregación. Hemos titulado esta predicación Cállate y no pienses porque es lo que aparentemente muchos pastores y líderes quieren en sus congregaciones. Que todos se callen y que no piensen, que no utilicen su mente, que no utilicen su raciocinio. Y eso no está bien dentro de la iglesia. El problema radica en que este no es el mensaje de las Escrituras, pues las Escrituras nos llaman a escudriñar, nos llaman a discernir y nos llaman a probar los espíritus para saber si lo que se nos dice es conforme a la verdad del Evangelio o si realmente no lo es. Miremos solo algunos versículos que nos dan una idea de esto. Hechos 17:11 nos dice lo siguiente: estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Miren la importancia de escudriñar. Juan 4:1 nos dice lo siguiente: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Primera de Juan 4:2 nos dice, bueno, la otra es la primera de Juan 4:1 y este es el siguiente versículo, el 4:2, dice: en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Si vemos estos tres versículos, nos llaman a lo que les dije: escudriñar, probar y discernir.
¿sí? Son tres habilidades que debemos aprender como cristianos, pero que no podemos practicar si se nos manda a callar, si se nos manda a no pensar. Pero hay quienes quieren acallar cualquier tipo de pensamiento presionando o manipulando o generando temor en la congregación para que puedan seguir tragando entero todos estos mensajes de engaño y todo el mundo siga siendo manipulado. Y es que es muy fácil manipular al público cuando éste no estudia las escrituras. Es fácil inventarse un versículo y darle algún contexto fantasioso o terriblemente equivocado, así como Satanás lo hizo cuando tentó a Jesús en el desierto y utilizó un versículo de la palabra para decirle que los ángeles, que pues la escritura decía que su pie no tropezaría con ninguna piedra y que sus ángeles lo sostendrían, pero ¿era esto lo que Dios quería? ¿Era esto lo que Dios quería para su vida? No, ¿sí? Así como se nos llama en la pandemia a tener prudencia y sabiduría, pues parece que algunos no entienden y siguen presionando la consecución de cosas que no tienen nada que ver con el Evangelio y termina generando conflicto y más confusión dentro de la iglesia. Y esto lo están haciendo muchos pastores reconocidos. Y como les digo, es fácil manipular, sobre todo cuando la gente no estudia las escrituras, cuando cree ciegamente lo que le dice su pastor desde el púlpito. Tenemos que comprender que vivimos tiempos difíciles, no me cansaré de decirlo, y que no podemos darnos ese tipo de lujo en las iglesias. Y como vivimos en estos tiempos, necesitamos capacitar al pueblo de Dios para que discierna, para que escudriñe y para que pruebe si algo proviene de Dios o si, por el contrario, no proviene de Él. ¿Cuántas herejías se hubieran evitado si estos conceptos se hubieran aclarado con anticipación en la congregación, con los jóvenes y todas estas cosas? Los testigos de Jehová probablemente no hubieran seguido las enseñanzas de falsos profetas. Los mormones no hubieran seguido las enseñanzas de las apariciones que vivió Joseph Smith, y así los mismos los adventistas y muchos otros grupos sectarios que siguen a un líder o a un grupo de líderes tremendamente sectarios, tremendamente manipuladores, y que bueno, ellos en cierta manera conocen, pero tuercen las escrituras bajo su conveniencia. Pero si tú las escudriñas y dejas que el Espíritu Santo te guíe, probablemente ese no sea tu caso y tú no caigas en este tipo de cosas. Pero si no se nos enseña a probar, a escudriñar y a discernir, tres cosas que no me cansaré de decirte, entonces estamos a merced de estos avivatos, de estos oportunistas, de estos codiciosos y ávaros que enseñan el Evangelio por codicia, por envidia, por disensión, por todas estas cosas que nada tienen que ver con el mensaje real del Evangelio. Para saber si estas tres cosas, pues para saberlas y para saber hacerlas, necesitamos volvernos a Dios claramente en arrepentimiento, reconociendo con humildad que no nos las sabemos todas, dejándonos enseñar, porque una de las cosas más difíciles que he visto yo en el cristiano es que cree, y así son muchas personas, creen que ya se las saben todas, creen que ya todo el conocimiento lo tienen aquí, o que por lo que se les ha enseñado ya tienen la doctrina más correcta, más perfecta en sus vidas. Desgraciadamente esto no es así, y pocos se dejan enseñar, pocos tienen la mansedumbre, la humildad de reconocer sus errores y dejarse enseñar. Asimismo, pues dejando que el Evangelio, procurando que el Evangelio moldee nuestra forma de pensar y no al contrario como muchos procuran. Muchas personas están moldeando el Evangelio para que diga lo que ellos quieren decir, y esta no es la razón de ser del Evangelio. El Evangelio está para que nosotros nos moldeemos conforme a Él, ¿sí? Entonces es la palabra de Dios la que nos moldea, no nosotros moldeando la palabra. Y así mismo lo hizo Jesús con su ejemplo. Él es la muestra más clara del evangelio más puro, del evangelio más real, más verdadero, más acercado a la realidad de nosotros. Entonces, es así como podemos acercarnos lo mejor posible a las enseñanzas de Jesús y podemos ponerlas por obra. Y es así como aprendemos a probar los espíritus, y esto no quiere decir que no podamos ser engañados. Yo muchas veces, desgraciadamente, caí en falsas enseñanzas, probé falsas doctrinas, caí en
oraciones o formas de orar que no eran correctas o conforme a la palabra, pero precisamente en la medida en que más uno lee las escrituras, más abandona todo este tipo de prácticas que no tienen nada que ver con el Evangelio, ¿sí? Y es por medio de esta relación con Dios a través de la oración y de la palabra y el escudriñar la palabra, donde podemos encontrar la verdad y descubrir claramente la mentira. Y cuando nos quitamos la mentira, entonces nuestros ojos son abiertos y decimos, wow, esto no lo había visto, esto lo estaba haciendo mal, me equivoqué, perdónenme, y seguimos adelante con nuestra fe. ¿Cuántas cosas creemos que el mundo nos ha impuesto? ¿Sí? El exagerado énfasis en el amor propio, el placer, el deseo, la sensualidad, la desviación sexual y los conceptos que se han desviado, como el concepto de la familia. Y lo peor es que esto ya se nos había advertido. O sea, esto no, lo peor no es que esto exista, sino que lo peor es ver a creyentes, a gente que dice ser creyente, defendiendo este tipo de conceptos o compartiéndolos como parte de una nueva normalidad o una nueva liberalidad que nos da supuestamente la palabra. ¿Cuán engañada vive esta generación? Solo usted necesita hablar con un chico, con un joven o una señorita y darse cuenta de que la música, la televisión, los videojuegos, las redes sociales, sus amigos y su colegio han moldeado su forma de pensar al punto de que son capaces de enfrentársele a usted, de tratar con argumentos muy sosos, muy livianos, sin realmente de peso, enfrentársenos a contradecir lo que tratamos de enseñarles. Pero precisamente eso es lo que busca este mundo. Convencer con vanas palabrerías a los jóvenes para que dejen de creer, para que no se acerquen a Dios, para convencerlos de que son simplemente seres animales que participan de esta evolución como no lo han querido mostrar. Así que solo necesitamos mostrar lo que la Escritura nos dice sobre este tipo de cosas para que no callemos, para aprender a pensar, para aprender a escudriñar y para tomar en cuenta todas estas herramientas que la Escritura nos da. Vamos a ir a 2 de Timoteo, versículo 2 de Timoteo 2:15, dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Aprender el Evangelio no es un deporte, no es algo simple. La misma Escritura nos dice que los neófitos o los nuevos no deben enseñar la Escritura porque no la conocen y pueden enseñar cosas erróneas, que claramente ocurre con mucha facilidad, y que necesitamos aprender claramente el Evangelio para enseñar con precisión lo que la Escritura nos revela, ¿sí? Para no quedarnos con solo una postura, sino mirar diferentes posturas, ¿sí? Para probar si ciertas cosas son reales o si no lo son, ¿sí? Yo particularmente creo en los dones espirituales precisamente porque en cierta medida los he probado y he visto que muchos de ellos son una realidad. Otros, desgraciadamente, han sido una manipulación, otros han sido manipulados para hacer creer a las personas que son más espirituales solo por ello, pero en realidad, por ejemplo, uno de los dones que más mal se utiliza es el don de lenguas, un don que es maravilloso si está bien conforme a la Escritura, pero que en muchas congregaciones se malusa y hace la verdad una vergüenza del Evangelio ante los no creyentes. Josué 1:8 dice: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Meditar en la palabra debe ser algo que debemos hacer con frecuencia como creyentes. Si nuestra Biblia solo está en los escaparates, en nuestra biblioteca o en algún lugar en donde no es tocada, pues asimismo es la facilidad con la que podemos caer en enseñanzas engañosas. Así que necesitamos meditar constantemente en ella para hallar los errores en nuestra lógica, ¿sí? Y hallar entendimiento en la palabra. Para un ejemplo, muchas iglesias que ahora predican esta teología de la liberalidad, normalmente utilizan muchos de ellos, por ejemplo, este versículo donde David dice que amaba a Jonatán más que el amor, más que el amor de las mujeres, para, por ejemplo, sustentar un amor entre el mismo sexo.
Y pues basta uno solo tener una mentalidad de ese tipo para uno concebir este tipo de cosas, cuando la Biblia nos llama a amar de una forma pura, con un amor ágape, un amor entregado. Y ese amor realmente solo se puede alcanzar mediante el amor espiritual. Ese amor que Dios nos da para compartir con nuestros amigos, amarlos, bendecirlos y compartir con ellos. Pero así se sacan de contexto muchos versículos para decir cosas que no es lo que la Biblia quiere decir. Lo mismo Juan, por ejemplo, Juan 16 nos dice, Juan 16:13 nos dice lo siguiente: pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Si mantenemos una buena y sana relación con el Espíritu Santo por medio de la oración y la comunión con Él, obviamente nos guiará claramente a la verdad. Lo mismo nos dice primera de Juan 2:27: en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción nos enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, así como os hemos enseñado, permanecéis en Él. Entonces, si permanecemos en Él, si permanecemos en Cristo, Él nos enseñará todo lo que necesitamos para que permanezcamos firmes y afirmados en Él. Efesios 4, del 11 al 14 nos dice: Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños sacudidos por las obras y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. En la medida en que la iglesia madura y usa los dones que Dios le ha dado, o utiliza los ministerios a los que Dios ha llamado a su iglesia, sobre todo el ministerio del maestro, que es un ministerio muy importante para que muestre el error, para que haga caer en cuenta a la iglesia este tipo de cosas, entonces podemos capacitar realmente a la iglesia para edificarla, para evitar que caigamos en artimañas engañosas, estas artimañas del error, o en la astucia de los hombres que pues, nos quieren llevar a este mismo error. Primera de Timoteo 4, del 11 al 16 dice: esto manda y enseña. No permitas que nadie menosprecie tu juventud, sé ejemplo para los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Entre tanto que llego, ocúpate de la lectura de las Escrituras y la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que está en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de manos del presbiterio. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Por eso los que predicamos tenemos que tratar de dar un mensaje lo más claro posible, y debemos tener mucho cuidado en la enseñanza que damos, esa que primero se muestra con el ejemplo, y debemos ocuparnos claramente de la palabra para aprenderla, para saberla enseñar, para exhortar y para dar una enseñanza clara que todos entiendan, porque esto es lo que se ha descuidado en muchas iglesias. Segunda de Timoteo 4, del 1 al 5 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios, de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Necesita usted solo abrir sus redes y ver a los maestros o pastores o líderes religiosos de hoy dando predicaciones que satisfacen el deseo de las personas de mayor riqueza, de salud, de bendición, de prosperar, de ser bendecidos? Pero muy pocos que exhortan a seguir la verdad, a revisar, a escudriñar nuestro corazón, a escudriñar la palabra. La falsa doctrina quiere evitar que escudriñes, que pruebes y que disciernas lo que Dios quiere decirte. Jeremías, por último, 28:9 dice: si un profeta profetiza paz, cuando la palabra del profeta se cumpla, entonces ese profeta será conocido como el que el Señor en verdad ha enviado. Y este es un ejemplo claro de cómo la Escritura nos enseña a discernir las cosas. Por ejemplo, si quiero saber si un profeta es de Dios, si habla de parte de Dios, pues lo que él dice tiene que cumplirse. ¿Cuántos apóstoles, profetas están profetizando cosas en sus redes sociales, en Facebook,
en YouTube, en todas estas cosas y en sus mismas congregaciones, profetizando tiempos de bendición. ¿Cuántos profetizaron que este año era el de la bendición, el de la multiplicación, el de tantas cosas que hoy en día las estamos viendo, se cumplieron? Este es el tiempo de multiplicación que estaban viendo para su economía y para sus cosas. No, este es un tiempo de crisis, un tiempo en el que Dios nos llama a ser prudentes en nuestros gastos, a ser sabios, entendidos en lo que tenemos que hacer, en aprovechar las herramientas que nos da para enseñarle a la iglesia y asimismo seguir la bendición de Dios. Y ahora que entendemos estas cosas, no podemos callar, no podemos simplemente quedarnos quietos y no hacer nada. Es tiempo de hablar, de alzar nuestra voz y de predicar un mensaje claro en concordancia con las Escrituras y el ejemplo de Cristo. Necesitamos creyentes que prueben, que escudriñen, que disciernan lo que está enseñándose en sus congregaciones para que exhorten a estos líderes a volverse a la verdad. No a su verdad, porque hay algunas congregaciones que aprovechan también este tipo de mensaje para denigrar de otros movimientos cristianos genuinos, sino que desgraciadamente se hace que se descubra la falsedad, como por ejemplo esta teología de la prosperidad, que es puro oportunismo y avaricia disfrazada de teología o de enseñanza bíblica. Necesitamos señalar las cosas equivocadas, que se hagan preguntas incómodas, esas que pocos se atreven a hacer, y que se levante la voz de todos aquellos que son acallados, que se les ha mandado no pensar en sus congregaciones. Seamos valientes y no nos quedemos callados. Eso sí, no hablemos por hablar. Primero instruyámonos, aprendamos, dejémonos enseñar, y si aún no está claro algunas cosas que necesitamos, porque es que no todos necesitamos saberlo, dejemos que el Espíritu Santo nos guíe a esa verdad y dejemos que la palabra moldee nuestro entendimiento para que podamos entender bien las cosas. Tomemos lo bueno de cada cosa que se nos da y aprendamos a discernir lo que no es tan bueno, porque hay muchos mensajes que vienen con apariencia de bondad, pero hay que saber discernir que no traen un mensaje saludable para nosotros. Así que sea de bendición, edifique a sus hermanos, y si esto no lo permiten en esta congregación, bueno, yo siempre le invito a que hay más congregaciones, hay más hermanos en los que usted puede instruirse, aprender y conocer. Así que la iglesia está en donde está Cristo, y no solo en una congregación, no solo en una denominación. Así que, por favor, si ve cosas que no son correctas, si ve que a pesar de que usted habla las cosas, la gente no toma el consejo, huya de ese lugar, salga de ese lugar. No es sano para usted estar allí, va probablemente a terminar saliendo herido, si no es que ya no tiene ganas de volver a esa congregación. Así que busque un lugar donde lo amen, pero también lo hagan, lo exhorten a vivir una vida en santidad, una vida de bendición en Cristo Jesús. Esta es nuestra predicación dominical. Gracias por acompañarnos. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos que ha de ver esta predicación, a los que hoy nos están acompañando. Ayúdanos para que podamos vivir fielmente tu palabra, que podamos ser de bendición para cada uno de ellos. Glorifícate en nuestras vidas y haz tu voluntad en nosotros. Esa es nuestra petición. Que la paz del Señor esté con ustedes este día de domingo y esta semana que comienza. Dios les guarde y les bendiga. Amén.